Hay dos problemas con el coronavirus. Uno es el exceso de información que genera una psicosis colectiva y otro problema es la desinformación. O sea, ninguno de los dos extremos son buenos. Lo que hay que hacer es tratar de las cifras oficiales que tenemos de este virus, tratar de desglosarlas para entender qué es lo que está pasando. Perfecto. Hablamos del virus, hablamos del coronavirus. ¿Qué podemos dar de información para que la gente obviamente sepa qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, el problema del coronavirus es que es un virus altamente contagioso, que se contagia de persona a persona, por contacto directo, pero no es un contagio por lo que se llaman gotas medianas, no es un contagio como en el caso de la tuberculosis, que son por gotas pequeñas que incluso se eliminan por el habla, sino que son gotas de mediano tamaño que se contagian de persona a persona. Por eso la principal medida, aparte de la higiene de manos, vigorosa y como corresponde, como indica la Organización Mundial de la Salud, es evitar la aglomeración de personas, que es lo que estamos viendo contrariamente. Mucha gente se está aglomerando, por ejemplo, para ir al supermercado y conseguir alimentos para estos días. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Doctor, fundamental, ¿cuándo empieza el periodo de contagio? Porque hay mucha también mala información, informaciones cruzadas sobre cuál es el periodo de contagio que tiene la persona. El coronavirus tiene un periodo de incubación de entre 2 y 14 días. En ese periodo puede durar 3 o puede durar 14. En ese periodo el virus contagia. Entonces es importante en personas que tengan algún tipo de contacto, de foco, de noción de foco, de que se aíslen aunque no tengan ningún síntoma, porque contrariamente a otras infecciones contagia en ese periodo. Perfecto. Fundamental lo que dijo recién el lavado de manos. ¿Se puede usar solo alcohol en gel? ¿Cuál es la diferencia? No, el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. El lavado de manos debe hacerse antes de utilizar el alcohol en gel. Por eso he visto que muchas personas utilizan el barbijo. Quiero aclarar un tema con respecto al barbijo. ¿Por qué el barbijo sí o el barbijo no? El barbijo debe ser utilizado solamente para personas enfermas para personas que tengan esta patología o para el personal de salud que va a atender a pacientes que puedan tener esta enfermedad. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque hay solamente un tipo de barbijo que lo previene y que hay escasa cantidad. Y segundo, porque si yo no higienizo previamente mis manos y llevo el barbijo hacia la boca, hacia la nariz o hacia los ojos, estoy autoinoculándome el probable virus. Entonces, debe ser utilizado, pero debe ser utilizado bajo condiciones asépticas y después colocarse el barbijo. ¿Estamos cometiendo un error con respecto a lo que es la paranoia, la psicosis que se forma? Sí. La Organización Mundial de la Salud le llama infodemia, es la pandemia de la información. Y localmente en Argentina vemos que hay mucha opinología con respecto a esto. Lo que hay que saber del coronavirus es una estadística muy clara, 80-15-5, el 80% de la población no va a tener ningún síntoma o va a tener síntomas leves. El 15% puede llegar a tener disnea o falta de aire y el 5% es el grupo de riesgo que puede llegar a tener distrés respiratorio o necesitar una unidad de cuidados intensivos. Y de ese 5%, la mortalidad actual, según lo que dicen las fuentes, repito, las fuentes bibliográficas serias, es de entre el 2 y el 3%, y yo estimo que es menor por el hecho de que hay muchos casos que están infradiagnosticados, hay muchas personas que tienen coronavirus que aún no saben que tienen coronavirus. Entonces se estima que al día de la fecha puede haber aproximadamente 140.000 personas en el mundo, pero sabemos que puede haber más porque hay muchos casos no diagnosticados. Entonces, para las personas que no tienen ningún tipo de patología de riesgo, cardiovascular, diabetes de tipo 1, mayores de 65 años o inmunodeprimidos que tengan alguna enfermedad autoinmune, insuficiencia renal, etc., no es una patología grave. No es una patología grave. Sí lo puede ser para este grupo de riesgo que yo estoy nombrando, para los cuales hay que prestarle especial foco y especial atención en este momento. Para el resto de la población es una virosis respiratoria que existe hace 8 siglos y que en este momento mutó su material genético y es altamente contagioso. Pero no es una patología que viene un paciente sano, adulto, joven y consulta por coronavirus, no es una patología para decir es grave, no. El problema es que somos transmisores también, las personas que a lo mejor no ingresamos dentro de ese grupo de riesgo. Ese es el problema. Por eso considero que en este momento está bien la suspensión de las clases, está bien la suspensión de eventos masivos, porque hay personas que no tienen síntomas y en ese periodo de incubación contagian, entonces para prevenir la persona misma debe aislarse para no contagiar a otras personas. El doctor dijo recién sobre la suspensión de clases, sobre lo que es la suspensión de algunos lugares donde obviamente se aglomera muchísima gente. ¿Están bien las medidas que ha anunciado el gobierno desde su punto de vista? ¿Faltan más medidas? Están bien, creo que están bien.
hay algunas cosas que se podrían haber hecho antes, controlar, por ejemplo, las fronteras, Esto nació el 31 de diciembre. En China se vieron que había 27 personas que tenían un tipo especial de neumonía, que no correspondería a los síntomas típicos, y el 7 de enero ya se demostró, se aisló ese virus y se demostró que era por coronavirus. Desde ahí, en muchas fronteras y en muchos países no hubo controles, por ahí se infraestimó el problema, o sea, se lo subestimó, y vemos que no se hicieron los controles. Las medidas actuales yo creo que están bien, pero ya hay casos de coronavirus. Ayer había 56 casos en total en el país y ahora hay que actuar. No es tarde, está controlada la situación, pero hay que actuar. Por otro lado, síntomas de coronavirus que pueda presentar una persona, ¿necesita ir al efector o es necesario que se quede siempre aislado en su casa y que por teléfono avise a lo que se le... No, los síntomas del coronavirus, el más frecuente es la fiebre, pero la fiebre es un síntoma en específico que puede aparecer por cualquier cosa. O sea, si usted tiene fiebre, no tiene que pensar que tiene coronavirus. Ese es el principal síntoma. Después otro síntoma es la tos, que la tos es seca. La fatiga es un paciente que está cansado, está fatigado. Y un síntoma que no aparece en la gripe, que no aparece en los resfríos comunes, es la disnea, que es la falta de aire. Ese paciente con esos síntomas y con una noción de foco, o sea, un paciente que haya estado en contacto con alguna persona que pueda haber tenido el brote, nos tiene que hacer consultar a través del 107, no ir a una guardia, por esto que estamos diciendo del contagio, nos tiene que hacer pensar en esto. Pero básicamente eso tienen que ser los síntomas de alarma de estos pacientes. ¿Fundamental que se cumpla con lo que es esta cuarentena para mayores de 65, mayores de 60 años? Es fundamental porque las personas, he escuchado decir también algunos, bueno, hay pacientes de 70 años que están mejores que unos de 50, eso no lo podemos negar, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un fenómeno relacionado con la edad que se llama inmunosenescencia, que es un fenómeno muy complejo para explicar por acá, pero que el sistema inmune se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Ponemos como punto de corte 65 años, es aleatorizado, pero creemos que las personas de mayor edad el sistema inmune se ve debilitado, entonces entran como grupo de riesgo también. Doctor, por último, ¿qué recomendaciones le damos a la población? Siempre con tranquilidad, ¿no? Que la situación por ahora está manejada, por ahora la situación obviamente está abarcada, pero siempre llamar a la tranquilidad más que la situación. Las recomendaciones son, bueno, las mismas que se están diciendo hasta el cansancio. Lo más importante, el lavado de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, siempre ventilar los ambientes, bueno, no saludarse con un beso y demás, esas recomendaciones, utilizar el alcohol en gel, no alcohol en gel casero. Bueno, saber que el 80%, esta proporción de 80, 15, 5, que son datos de revistas científicas, digamos, no lo inventé yo, el 80% van a manifestar síntomas leves, solo el 5% pueden manifestar síntomas graves, y saber que con respecto al tratamiento, el tratamiento es sintomático, antitérmicos, paracetamol, una hidratación y una nutrición adecuada. Se están probando fármacos antirretrovirales que se utilizan, por ejemplo, para el HIV, como ritonavir y lopinavir, pero actualmente, en la evidencia científica actual, sabemos que no tienen ningún efecto sobre este virus. Entonces, en pacientes adultos, jóvenes, o que no tengan ningún tipo de comorbilidad, no hay que hacer más nada que bajarle la temperatura y controlarlo. Doctor, por último, temas redes sociales, mucha desinformación, mucha mala información, que la gente no se deje llevar por algunos artículos que aparecen por ahí en internet. Bueno, yo siempre le digo a los pacientes que vienen a la consulta que lo importante no es lo que digo yo. O sea, si lo que yo digo lo digo desde mi perspectiva, no sirve, porque la medicina es una ciencia, no es una ciencia exacta, no es matemática, pero no deja de ser una ciencia. Entonces, siempre es importante basar lo que uno dice en bibliografía oficial. ¿Cuál es la bibliografía oficial? La Organización Mundial de la Salud, las universidades y las revistas científicas que a diario o cada día por medio actualmente están informando las actualizaciones de este nuevo coronavirus. Por ejemplo, la New England Journal of Medicine o otras revistas de interés científico que a diario publican en inglés actualizaciones de este nuevo virus. El resto de la información, Google, Wikipedia, es información que a veces es carente de valor científico y que hace que la gente se asuste y nada más.